Hola amigo, Dios te bendiga en esta hora. Quiero darte un pequeño mensaje, una pequeña reflexión. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. La Biblia me cuenta que Pedro era un pescador y el encuentro que tuvo Pedro con Jesús fue que un día Jesús le predicó a Pedro y le dijo: Pedro, acompáñame, te haré ser un pescador de hombres. Entonces Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Y es ahí donde comienza todo el largo recorrido por el camino del Evangelio. Pero, ¿Pedro conocía a Jesús o no lo conocía? Pedro conocía muy bien quién era Jesús, ya que Pedro no era como la gente que escuchaba los mensajes y las parábolas de Jesús, sino que Pedro sabía quién era mucho más de cerca quién era Jesús. Pedro comía con Jesús y se puede decir que Pedro hasta sabía qué comida le gustaba y qué comida no le gustaba a Jesús. Pedro era una persona que conocía mucho más a Jesús que las personas que escuchaban sus mensajes. Y muchas veces tú tienes que aprender esto, amigo. Que tal vez si una persona que conoces de un día o tal vez de pocas horas, tal vez si te traiciona o te dice algo, como que no puede causar mucho problema en ti. Pero si tú conoces a una persona de más de 2 años, 3 años, y que tal vez no tan solamente te hablas por ella a través de WhatsApp o Facebook o Instagram, tal vez no te llegue a afectar si te traiciona, porque no la conoces mucho, no ha compartido muchos momentos contigo. Pero Pedro sí había compartido momentos muy de cerca con Jesús. Pedro había estado ahí con Jesús. Es más, Pedro había visto el sufrimiento y tal vez el nerviosismo de Jesús cuando sabía que la hora ya de su momento, de su partida y de todo el sufrimiento que iba a pasar, Pedro lo había visto a Jesús como estaba. Tienes que aprender esto, amigo, que muchas veces tenemos que pasar por esta situación tan difícil que nos tendrán que negar, nos tendrán que traicionar. Ese amigo o mucho más que amigo que tú consideras, a ese amigo que tal vez lo haces parte de tu familia, que le dices: mira, tú ya no eres mi amigo, eres como mi hermano. Pedro era mucho más que una persona que escuchaba los mensajes de Jesús. Pedro era como su hermano de Jesús. Y Pedro pudo ver el sufrimiento que Jesús pasó. Pedro conocía mucho más de cerca a las personas. Y tal vez tú tienes ese amigo que no tan solamente es esa persona que te hablas por un momento para pedir favores y luego ya pasó. Tú tal vez tendrás amigos que conocen cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, cuáles son tus mayores miedos, y tienes ese amigo. Y llegará un momento donde te traicionará ese amigo a quien tú consideras como tu hermano. Jesús pasó por ese mismo problema, por esa misma situación pasó Jesús. ¿Y qué? Y tú preguntarás: Percy, ¿y ahora qué hago si me traiciona? Mira, la Biblia a mí me enseña en el libro de Juan. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Encontramos ahora ya la otra parte, lo que pasó después de que Pedro le negó. Vemos que primero Pedro lo niega. Dice: bueno, yo no lo conozco, no lo he visto ese hombre. Pero luego Pedro ya no lo niega, sino ahora jura. Y le dice: yo juro por Dios que no lo he visto, ni lo conozco. Y ahora en la tercera vez Pedro lo maldice y jura que no conoce a Jesús. Tal vez habrá personas que te negarán muy feo y te dirán: oye, yo nunca hablé contigo y ni te conozco. Nunca te he visto ni en mi vida. Y tal vez nos sentiremos muy dolidos. Imagínate cómo habrá sido esa situación donde se habrá encontrado cara a cara Pedro con Jesús, ¿no? Y tal vez cuando Pedro le haya negado, Pedro veía cómo lo maltrataban a Jesús y Pedro lo seguía negando. Habrá personas que muchas veces tú necesites de ellos, necesites de un abrazo de tu mejor amigo, de tu hermano, y tal vez no esté ahí. O tal vez te vea sufriendo y sin embargo él lo que hace es verte, nada más. Pero ahora vamos a ver qué pasa después. Ahora encontramos Pedro que estaba en el mar pescando. Pedro volvió a lo mismo.
Pedro volvió a ser el mismo pescador, se había despojado de sus ropas y él seguía pescando. Y cuando Pedro y Jesús lo llama y le dice, y la Biblia a mí me cuenta, ¿no?, que querían pescar y no pescaron nada, y en eso Jesús le dice, pesca. Y cuando ellos lograron sacar un montón de peces, lo que me cuenta en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14, la historia me cuenta que lo logran reconocer. Y cuando Pedro vio a Jesús, imagínate qué habrá pasado por Pedro. Y le dice, lo traicioné al que lo traicioné, ¿ahora qué hago? Habrá situaciones donde tendrás que tú mostrar la cara a ese amigo que te traicionó. Tú miras, pero Percy, tú estás loco. Él me tiene que venir a mí a pedir perdón. Si él fue el que me traicionó, yo no le hice nada. Habrá momentos donde nosotros tenemos que dar el primer paso. Recuerda que la Biblia a mí me enseña y me dice, si alguno te bofetea, pues dale la otra. Eso quiere decir que muchas veces tú tienes que tomar el primer lugar o dar el primer paso y el pedir disculpas a ese amigo. Y ahora vemos que Pedro va hacia Jesús y no espera que ir en la barca, sino que él va nadando lo más rápido posible. ¿Y Jesús cómo lo espera? ¿Acaso Jesús lo juzga y le dice, Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? No, Jesús lo que hace es no tocar la conversación de la negación de Pedro y Jesús le da de comer. ¿Qué te quiero dar con esta historia? Que muchas veces tú tienes que aprender a perdonar a las personas. A ese más que amigo que muchas veces te traiciona, o que pasas por ese momento de prueba o de tristeza donde te traicionó y te hirió tu corazón, te tocará que perdonarlo. Y Jesús nos enseñó a perdonar. Recuerda esto, que si nosotros pedimos a Dios que nos perdone y que muchas veces Dios, hazme 1000 milagros, pero sin embargo no sabemos perdonar, tenemos que aprender a perdonar los errores. Somos humanos. Yo tengo errores, tú tienes errores, todos nosotros tenemos errores. Pero recuerda que la misericordia y el amor de Dios siempre está ahí presente para darnos una nueva oportunidad. Dios nos espera con los brazos abiertos siempre. Él nunca nos cerrará la puerta y Él siempre estará con ese amor y cariño que te vio la primera vez. Por más errores que tú hayas cometido o por más, se puede decir, ¿no?, y te consideres el pésimo hombre que tú te puedas sentir en el planeta Tierra, se puede decir en todo el universo, pero para Jesús eres alguien especial. Si tú como hombre muchas veces perdonas a tu hermano o a tu amigo que te traicionó, ¿cuánto más Jesús que dio la vida por ti? Recuerda que la Biblia a mí me enseña y me dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Jesús te esperará con los brazos abiertos, tan solamente decide tú ir por Él. Jesús está ahí, a la puerta, y te llama. Recuerda que no esperes el último momento para recién perdonarte y decir, Señor, perdóname. Hazlo ahorita, no dejes pasar el tiempo. Jesús está ahí para darte una nueva oportunidad. Dios te bendiga.